Bienvenida a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Qué gusto, un fuerte abrazo aquí desde Costa Rica. Estoy actualmente en una zona rural porque precisamente de eso es de lo que trabajo, haciendo extensión en comunidades rurales. Y bueno, les agradezco la comprensión, la invitación, especialmente a la Universidad Michoacana por este espacio, por este compartir. Bueno, hacer un par de aclaraciones por aquello de que tenga alguna situación de interferencia. Por estar en una zona rural, podría que en algún momento tengamos problemas de comunicación de internet. Esperaría que se resuelvan rápidamente. En todo caso, como verán, estoy en una habitación del hotel porque decidí quedarme hoy para poder participar de esta experiencia de aventura. Y bueno, vamos a hacer de este espacio un espacio en donde todos podamos construir, disfrutar, aportar. Tengo una presentación que quisiera compartir con ustedes y vamos a hacer el recorrido por cuatro aspectos fundamentales. El primer aspecto que vamos a abordar es la pedagogía del vínculo. Esto tiene que ver con cómo se construyen desde la pedagogía esas propuestas afectivas, esos caminos de comprensión situados que tienen que ver precisamente con el reconocimiento del afecto, del vínculo, pero también tienen que ver con problematizar los modos históricos, algunas formas de violencia eh, que han eh, sido parte de esta estructura social. Por otro lado, vamos a trabajar un poquito el sentido de identidad y de pertenencia, precisamente qué se requiere para que nuestros estudiantes, docentes, para que la comunidad universitaria y por supuesto la comunidad nacional desarrolle identidad y pertenencia en una universidad pública territorializada que responde a las necesidades de las zonas más vulnerabilizadas del país. Posteriormente vamos a trabajar un poquito en la extensión, como esa acción, este quehacer de la universidad que lamentablemente no se ha terminado de curricularizar y tiene muchas acciones co-curriculares, pero que trabajamos arduamente en que eso sea un eje que transversaliza toda la formación universitaria, para terminar explicándoles un poquito el trabajo que hacemos desde nuestro programa, nuestro, y por favor de ustedes también, Esperanza Joven, que tiene 25 años de trabajar, que tiene siempre una participación de estudiantes, de voluntarios, que con nosotros visitan, trabajan, construyen, gestionan, hacemos extensión, formación, docencia e investigación desde la universidad. Así que bienvenidos a esta conversación. Yo no voy a tener pues acceso mucho al chat, así que les voy a agradecer si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario o algo, pues que lo vayamos viendo de camino. Me pueden interrumpir, nos podemos interrumpir. Esto es un espacio para construir, para compartirnos y para disfrutarnos. Bienvenidos, el título es Pedagogías del Vínculo y Aprendizajes Co-Curriculares, Identidad y Pertenencia en la Universidad Pública Territorializada. Adelante, por favor, con la filmina. Entonces, bueno, me presento Olga Guevara Álvarez, psicóloga de formación inicial y pedagoga de formación posterior. Trabajo para la Universidad Nacional de Costa Rica, del Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE, por más de aproximadamente 20 años ya. Pertenezco a la división de educología. Esta es la división o la instancia que se encarga de formar a los docentes, digamos, el contenido pedagógico de los docentes para secundaria, español, ciencias, estudios sociales, y coordino un programa que se llama Esperanza Joven, que este es el que les cuento, con el que hacemos extensión en las diferentes comunidades rurales de nuestro país. Adelante, por favor.
Bien, pedagogías del vínculo. Es importante, voy a permitirme leer, es importante definir qué vamos a comprender como pedagogía del vínculo. Se refiere al enfoque educativo que prioriza la construcción de relaciones sólidas y significativas entre el docente y el estudiante. Se centra en la creación de un ambiente de confianza y respeto mutuo, donde el aprendizaje se entiende como un proceso colaborativo y emocionalmente conectado. Este enfoque reconoce la importancia de la interacción humana y la comprensión de las necesidades individuales de cada estudiante para facilitar un aprendizaje efectivo y un desarrollo integral. Esta es una definición que nos aporta Castaño 2024, donde ellos hacen un estudio eh, eh, en ese sentido, eh, Castaño hace el estudio titulado Afectos centrados en el cuidado de sí y del otro. Este estudio lo hace con maestros y maestras en formación en contextos formales y no formales. Se hace en Colombia, en el Tecnológico de Antioquia, y propone una comprensión situada y encarnada del vínculo como base del aprendizaje significativo. Entonces, aquí vamos a empezar a reconocer algunos de los conceptos que están muy vinculados, como por ejemplo, reconocer el afecto, la empatía, el cuidado como dimensiones constitutivas de la formación docente. Esto dice Castaño. Pero lejos de considerar las emociones como aspectos periféricos, y esto es mucho de lo que tenemos que destacar, el proyecto que ellos realizan muestra cómo los vínculos afectivos pueden favorecer la construcción de subjetividades éticas, críticas y comprometidas con la realidad social. La imagen dice contra la deshumanización educativa, repolitizar el vínculo, recuperar la escuela. Vamos a ir profundizando. Muchas gracias. Adelante, por favor. En este sentido, bueno, esta imagen es de una gira que realizamos con estudiantes de primer ingreso o primer año en donde necesariamente tiene que haber todo un compartir, donde se desarrollan en esta pedagogía del vínculo las relaciones de confianza. Por supuesto que hay siempre una atención a las necesidades individuales, colectivas e incluso institucionales. En esas conversas siempre estamos atendiendo, por decirlo de alguna manera, compartiendo sobre nuestras propias necesidades y generando apoyos del colectivo. También hay un desarrollo socioemocional en términos de que siempre las emociones están ligadas a las situaciones que se comparten en la vida familiar, en la vida educativa, en los trabajos. Por supuesto, el sentido de pertenencia, que más adelante lo vamos a trabajar. También algunos de los beneficios de la pedagogía del vínculo es que logramos establecer cercanías, romper esquemas, romper protocolos, romper estrictos estilos de funcionamiento. También hay desarrollo de habilidades socioemocionales, por supuesto, porque empezar a confiar, podemos comunicar, definitivamente transmitimos emociones, podemos escuchar, atender las emociones de los demás. El desarrollo de la autonomía en este tipo de pedagogía del vínculo es fundamental. Es decir, el estudiante, la persona tiene que desarrollar de tal manera que pueda construir desde su criterio, desde sus posibilidades, desde sus conocimientos y saberes. Por supuesto, la conciencia crítica, la conciencia de uno mismo, la conciencia de los demás, la conciencia social, eso que nos va a permitir estar permanentemente cuestionando sobre el qué hacer, sobre las políticas y sentir que podemos aportar. Y por supuesto, el vínculo educativo, que esto genera una serie de solidaridades, de sinergias entre los estudiantes y los docentes, todo aquel que participa del acto educativo. Adelante, por favor.
La pedagogía del vínculo es un enfoque, me permito leer, que busca transformar la experiencia educativa al poner énfasis en la relación humana y la construcción de conexiones significativas entre docentes y estudiantes, promoviendo un aprendizaje más significativo, profundo y conectado con las necesidades individuales de cada estudiante. En este sentido, hay que hablar de pedagogía del vínculo que dice que es reconocer que no hay experiencia educativa que no esté mediada por relaciones. Toda práctica pedagógica produce vínculos, los construye, los legitima, los reproduce. Por eso pensar en una pedagogía del vínculo no se reduce a una propuesta afectiva, romántica o emocionalista. Se trata de una postura política, ética y crítica que busca interrogar cómo nos vinculamos en las aulas, en las instituciones, en los saberes. Se trata de entender qué vidas y qué voces tienen derecho al reconocimiento, al afecto, a la escucha y a la existencia dentro de los espacios educativos. En este caso me permití leer porque creé las frases y resumen un poco lo que quiero decir. Más adelante lo vamos a desarrollar un poquitito más. Adelante, por favor. Muy bien, como les contaba Castaño, Correa, ellos dicen que los vínculos afectivos centrados en el cuidado de sí y del otro eh, hacen una mirada desde las prácticas pedagógicas profesionales y maestras y maestros en formación en contextos educativos formales y no formales. Esto es lo que les contaba yo que se realizó en el Tecnológico de Antioquia en Colombia. En esta experiencia se analizaron cómo se van construyendo los vínculos afectivos desde la práctica pedagógica, es decir, desde que los estudiantes empiezan a estudiar sus carreras en docencia, ellos empiezan a trabajar cómo se procura el cuidado de sí y del otro como un acto pedagógico fundamental. Entonces, este estudio lo que determina se determina que el cuidado no solo es una práctica asistencial, es decir, es no solo preguntar como protocolo por quedar bien, sino que es una categoría pedagógica, ética y social que interpela la vulnerabilidad humana y la necesidad de reciprocidad en las relaciones educativas. Adelante, por favor. Eh, En este caso, vamos a conversar un poquito más de cómo debemos problematizar los modos históricos, las violencias estructurales y hegemónicas en que se han construido todos estos vínculos en los sistemas educativos, especialmente eh, dentro de un orden patriarcal, colonial y neoliberal. La pregunta que guía esta reflexión no es solo cómo generar vínculos que humanicen, sino cómo evitar aquellos que deshumanizan, excluyen y simulan. En el marco de este orden dominante, se configuran varios tipos de vínculos. En este caso, vamos a hablar de 4 que perpetúan las lógicas de poder y jerarquía. Entonces tenemos los vínculos jerárquicos y autoritarios. En estos, los vínculos son jerárquicos y autoritarios cuando predomina la obediencia, la verticalidad, el silencio, cuando se centraliza el saber y el conocimiento en el que enseña. Y todo aquel que aprende es considerado un receptor pasivo, que no tiene ni palabra ni poder para opinar. El otro tipo de vínculo que también ha sido mediado desde el orden patriarcal, colonial y neoliberal es el vínculo instrumentalizado. Este instrumentalizado es donde la relación pedagógica se reduce a una transacción funcional. Es decir, ¿para qué me sirve? Si sirve para algo, lo hago. Si no, está desechado. Y ese algo que tiene que servir tiene que ser algo que responda a este sistema, ¿verdad? Del que estamos hablando, que excluye, deshumaniza.
En este vínculo instrumentalizado prevalece todo lo que se mide, lo que se exige, la eficiencia, se convierte al estudiante, al docente, al educador, al sistema educativo en una empresa, en un clientelismo, en donde el usuario se hace una cifra. Y cuando ya no es rentable o cuando no se evalúa positivamente, entonces sencillamente el vínculo desaparece, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, eso se llama un vínculo instrumentalizado. Por otro lado, están los vínculos que excluyen o violentan. Estos vínculos los asociamos directamente con los cuerpos y los saberes, que, que encajan o que no encajan. Personas, por ejemplo, racializadas, feminidades rebeldes, disidencias sexogenéricas, identidades no blancas, no capacitistas, no heteronormadas, en nombre de una supuesta neutralidad académica, ¿verdad? Porque eso es muy importante, que se genera una norma en donde todo el mundo tiene que estar bien aceptado dentro de esa neutralidad y se silencia el sufrimiento, se invisibiliza la desigualdad y se promueve la exclusión. El otro tipo de vínculos es el vínculo performativo o simulados. Estos, bueno, a mí me impresionan estos, son los propios de este discurso posmoderno, digamos, institucional, que se finge inclusión sin real transformación. Es decir, empezamos a poner una serie de conceptos y definiciones que tienen que ver con la inclusión, el respeto, la diversidad, pero sin ningún acto, nada de transformación dentro de las mallas curriculares, dentro del quehacer universitario, dentro del quehacer educativo, perdón. Se simula la participación sin redistribución del poder, sigue siendo muy vertical. Se predica la diversidad desde el marketing y mientras se sostienen estructuras que siguen siendo excluyentes y que vulnerabilizan a las poblaciones, a los sectores que menos pueden ser atendidos. Adelante, compañero, por favor. Bien, me permito leer. Ante este panorama, urge imaginar y construir otros modos de vincularnos en y desde la educación, modos que desafían todas estas lógicas patriarcales, coloniales, capitalistas y, ojo, adultocéntricas que han moldeado nuestras formas de enseñar y de aprender. Pero solo tener esa conciencia requiere trabajo y requiere también dejar mucho atrás, mucho de lo aprendido, mucho de lo ejercido, mucho de lo que uno ha tenido, ha entendido pues que es bien desarrollarlo. Entonces, aquí en esta filmina quiero mostrarles un poquito de algunos de los autores que, bueno, estudio permanentemente, que me acercan a este tipo de reflexiones. Por ejemplo, vamos a hablar de 6 aspectos, hay más, pero vamos a hablar de 6 formas en que podemos enfrentar, por lo menos como yo y un grupo de personas lo estamos viendo. Por ejemplo, tenemos que ubicarnos en un sector donde se analice desde la interseccionalidad. ¿Y qué vamos a entender por interseccionalidad? Perdón, quisiera hacer la aclaración de que estos conceptos deberían estar siempre en los discursos de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de nuestras autoridades, permanentemente. De forma tal que una vez más América Latina siga marcando la diferencia en todos estos campos de la educación, donde vamos marcando cómo salir adelante con nuestras propias herramientas, nuestros propios pensamientos. Desde la interseccionalidad podemos reconocer cómo las opresiones de género, de raza, de clase, sexualidad y discapacidad se entrecruzan, digamos, en cada relación pedagógica. ¿Qué significa esto? A veces las personas no solamente se ven discriminadas por una situación, sino por muchas otras, como la raza, como la discapacidad, como su orientación o identidad sexual, entre otras. Y precisamente cómo estas
interseccionalidades deben ser atendidas para construir desde vínculos más justos, más emancipadores, que puedan responder a las necesidades de las personas que estamos en la educación. Por otro lado, desde bueno, perdón, ante esto, Kimberly Crenshaw y Bell Hooks, para mí son representantes óptimos para hablar desde la interseccionalidad. Desde la decolonialidad, les traigo a Catherine Walsh y Aníbal Quijano. Es posible desde este lugar interpelar y cuestionar el eurocentrismo epistémico y abrir espacios a, eh, para compartir los saberes de otros y con otros, abrir los espacios a los saberes, a las lenguas, a los cuerpos, a los territorios, a las cosmovisiones que históricamente han sido subalternalizadas, que han sido vulnerabilizadas, que han sido pormenorizadas. Finalmente, también desde los feminismos y los cuidados tenemos a Silvia Federici y Leonor Aida Concha, mexicana, por cierto, que plantean una pedagogía basada en las relaciones recíprocas, en la horizontalidad, en el reconocimiento de las vulnerabilidades, el compartir el derecho a sentir, el derecho a equivocarse, el derecho a ser acompañada. También desde la colectividad y la autonomía, nada menos y nada más que Paulo Freire y Henry Giraud, eh, donde el vínculo como acto de resistencia y creación común es fundamental. Vincularse para cuestionar, vincularse para construir desde la comunidad, desde la dignidad, desde el sentido compartido. Por supuesto que desde la óptica de la alteridad, Emanuel Levinas y Carlos Escliar, este último colombiano, me disculpo si no, creo que sí. Bien, desde la alteridad, la pedagogía crítica parte del diálogo, del reconocimiento del otro, de ponerse en los zapatos del otro, el aprendizaje del encuentro con los sujetos que interpelan, que se escuchan, que construyen desde la diferencia, respetando, dándole valor a la diferencia. Y por supuesto, desde la pedagogía crítica, Antonia Darder, Joe Clicoe, son personas que, mujeres, no, son personas, porque yo es un señor, eh, que, que definitivamente ven la pedagogía crítica como una práctica ética, política y amorosa, ante todo amorosa. ¿Por qué estamos hablando de estos autores? Bueno, finalmente porque son parte de los que configuran la pedagogía del vínculo, ¿verdad? Por supuesto, quería mencionarles un poquito de Antonia Darder, especialmente porque ella habla del amor como un fundamento de la praxis educativa, pero Darder sostiene que no puede haber educación liberadora sin amor, ¿verdad? Para ella el amor no es un sentimentalismo, ¿verdad? No es ese romanticismo, ni ese efecto vacío. Es más bien una posición ética, un compromiso político con la vida, con el otro. Implica escuchar, resistir a la deshumanización, reconocer la equidad en el otro. Eh, eh, por ello, los invito a leer a estos autores. De verdad que nos dan una fuente muy fresca y algunas formas de entender cómo podemos hablar de la pedagogía del vínculo de una manera profunda. Adelante, por favor, compañero. Bueno, aquí les pongo una imagen de Antonia Darder. Dice, entender el amor como fuerza política es esencial para comprender la visión revolucionaria de la conciencia y la transformación de Freire. Bueno, porque ya hace un estudio a profundidad sobre la obra de Freire, la inseparabilidad con la que teorizó el significado político del amor en la evolución de la conciencia y el poder político es clave para nuestra capacidad de captar con la precisión, profundidad del significado de Freire. Bueno, aquí estamos reafirmando lo que Antonia Darder considera amor y lo considera como una fuerza política. Adelante, compañero.
Todo vínculo que educa también reproduce, transforma el mundo. La pedagogía del vínculo, entendida desde estos enfoques, no es una técnica, ni una tendencia, ni un protocolo emocional. Es el núcleo de una posibilidad ética, política, para enseñar, aprender y vivir en comunidad. Me permito leer precisamente cuando nos permitimos compartir, sentir y comprender desde la indeterminación del ser humano con sus contradicciones e incertidumbres y tránsitos caóticos, es que abrimos la posibilidad de convivir desde vínculos auténticos, espontáneos, afectivos, situados, vínculos que emergen no de la imposición ni el mundo normativo, ni el mandato normativo, del ser, sino de la escucha atenta, del reconocimiento mutuo y de la copresencia encarnada. En este mundo relacional, la interpelación honesta no debe herir, transforma, no silencia, moviliza, no asusta, posibilita el encuentro. Em, el intercambio, la reapropiación de la palabra. Vean ustedes que por lo general muchas veces tenemos como ese susto de si sabemos, si conocemos, si somos lo suficientemente aptos para ser docentes o aptos para ser estudiantes. Y sin embargo, lo que siempre tenemos claro es que hay incertidumbre, hay indeterminación. Y eso no nos tiene que asustar, nos tiene que motivar para compartir desde allí con toda humildad y honestidad. Adelante, compañero. Bien, em, hay una autora que me gusta mucho y que la empecé a estudiar desde hace un poco de tiempo, se llama Segato, Rita Segato. Rita Segato nos habla también de esto que es el vínculo, em, esa lógica del vínculo. Segato nos invita a mirar más allá de las estructuras formales del sistema educativo para identificar todas esas fuerzas culturales, mediáticas, simbólicas, que son las que van moldeando las violencias marcadas por la jerarquía y la insensibilidad. El concepto, ella nos aporta un concepto fundamental que es el de la pedagogía de la crueldad. eh, no se asume la pedagogía como desde la dimensión didáctica, estética, política, en ese sentido, sino más bien, perdón, didáctica, de gestión, evaluativa, sino más bien eh, se entiende como un acto ético y político que ayuda a transformar a la sociedad. En ese sentido, quisiera destacar que hay dos formas de ver el vínculo. Uno, desde una lógica funcional, como más decorativa, y otro desde una lógica más relacional o transformadora. Ya voy a retomar a Rita. Por ejemplo, el vínculo eh, puede instrumentalizarse, se instrumentaliza cuando como estrategia metodológica o forma de control emocional. En cambio, el vínculo puede ser un acto ético y político que transforma las relaciones educativas. También podemos usar el vínculo como una apariencia, como un protocolo, pero más bien podríamos tomar la decisión de cultivar la interpelación, el cuestionamiento honesto, que no hiere, ¿se acuerdan? Sino que transforma. También podríamos usar el vínculo, toda esta pedagogía del vínculo, como algo de empatía, de que se reconocen nada más las emociones, pero realmente no hay escucha. Hay una especie ahí como de engaño. Pero también podemos hacer que la palabra se entienda, se escuche, no se silencie, que fomente el pensamiento crítico y el compromiso con los demás. También podríamos
tener funcionalmente el vínculo como las relaciones que generan temor, prohibición, ¿verdad? Como todo esto que impone, que obliga, pero también podríamos tener la pedagogía del vínculo como un espacio en donde no vamos a asustar, sino que vamos a facilitar el encuentro auténtico y horizontal con los estudiantes, con los compañeros. También el vínculo podría verse como una forma de transmisión de conocimientos, de información, de rendimiento, pero podríamos convertirlo en favorecer un espacio donde se favorezca el intercambio, el diálogo y la construcción de saberes. A veces, lamentablemente, se despolitiza la educación, se reproduce el orden dominante. Privamos a los estudiantes, a los compañeros, a nosotros mismos de tomar decisiones, de ser parte del cambio. En esta opción, en esta forma de ver el vínculo desde algunas de los enfoques que les comentaba, tendríamos que priorizar en la ética relacional, donde vamos a ver cómo resistimos a esos mandatos patriarcales, colonialistas y del capital. También vamos a dejar de lado lo normativo, lo hegemónico, vamos a abrazar la diferencia, vamos a construir desde la ternura, a transformar. Y finalmente, digo que el vínculo no debe incomodar, no debe ser un espacio donde no se pueda cuestionar, interpelar. Muy por el contrario, dignifica y humaniza a las personas involucradas honestamente con esta experiencia educativa. Adelante, compañero. Bueno, aquí les presento a la señora que estábamos hablando, Rita Segato. Ella habla de contrapedagogías de la crueldad y ella dice que tiene que ver con la exhibición de formas de crueldad en los medios, con la repetición constante de estas imágenes, con la violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres. Su objetivo es reducir los niveles de empatía, es funcional al capital, a las formas contemporáneas de acumulación y producción. Se trata de adiestrar a los sujetos a disminuir su capacidad de vibración ante el sufrimiento, tanto propio como el ajeno, especialmente con el sufrimiento de los demás. Estamos hablando de esto que ella le llama pedagogías de la crueldad. Dice más adelante, llamo pedagogía de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. En este sentido, esta pedagogía enseña algo que va mucho más allá de matar. Enseña a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del difunto. Por supuesto que ella apela a todo el sentido espiritual, a todo el sentido de entendimiento, de justicia social, de responsabilidad social. Los invito a leer los libros de Rita Segardo, también tiene mucha producción en YouTube, así que por favor, adelante con la filmina, por favor. Rita Segato advierte que la pedagogía de la crueldad se origina en las bases del patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, y se transmite a través de medios, leyes y lógicas de mercado que normalizan la exclusión, pero dice que como alternativa propone una pedagogía crítica, feminista y decolonial, que coloca el vínculo y la dignidad en el centro de la educación. Entonces, aquí, compañeros, vamos a hacernos la siguiente pregunta, las siguientes preguntas. En esta línea, donde Rita sostiene que la pedagogía de la cordura se origina en las estructuras más profundas de, de, de este orden patriarcal, colonial y capitalista, vamos a preguntarnos qué vínculos estamos construyendo y qué tipo de humanidad sostenemos en nuestras prácticas educativas. Adelante, compañero. Bueno, quisiera hacerles
Algunas preguntas desde la posición ética. Por ejemplo, ¿qué tipo de humanidad promovemos en nuestras prácticas educativas cotidianas? Y todo esto merece su tiempo para analizarlo. ¿Qué sesgos, palabras o silencios enseñamos a convivir? ¿Qué emociones habilitamos o desligamos de nuestras relaciones pedagógicas? Vincularnos éticamente significa solamente ser amables. Implica incomodarnos, cuestionarnos y comprometernos. Por ejemplo, ¿qué lugar tiene el sufrimiento del otro en nuestra relación educativa? ¿Nos podemos identificar con ese sufrimiento? ¿Reconocemos a las personas estudiantes como sujetos dignos o son objetos básicamente de rendimiento? ¿Qué pasa cuando alguien no encaja en la norma? ¿Cómo respondemos con cuidado o con exclusión? ¿Cómo? ¿Cómo rompemos con las pedagogías del desprecio, de la indiferencia, que normalizan las jerarquías? ¿Qué nos impide en nuestras instituciones construir vínculos desde la horizontalidad del respeto y la ternura? ¿En qué momento la ética del cuidado fue desplazada por la ética del control? ¿A quién escuchamos, compañeros? ¿Y a quién silenciamos? ¿Quién tiene la palabra? ¿Cómo se distribuye el poder en el aula, en la universidad? Estas son algunas, adelante compañeros, son algunas preguntas desde la ética. Cada pregunta de esas, imagino yo que tiene, bueno, una cantidad enorme de discusión para poder posicionar a los estudiantes, a los docentes en este debate. Compañero, por favor, adelante con la Fermina. Esa misma, muchas gracias. Aquí les presento algunas preguntas desde la política, ¿verdad? Eso que entendemos político. O sea, política no es los partidos de preferencia, no, no. Política es poder transformar, sentirse capaz, poder hacerlo, hablar. ¿Qué cuerpos y saberes son legitimados en nuestras aulas y cuáles sistemáticamente ignorados? He trabajado en colegios, en escuelas y sé de lo que estoy hablando. ¿Qué tipo de control perdón, quién tiene el control del ritmo, la palabra y el silencio en los espacios educativos? ¿Cómo se manifiestan las jerarquías de género, raza, clase, edad o en las prácticas pedagógicas cotidianas? ¿Qué tan horizontal o vertical es el vínculo que establecemos con otras personas? ¿A quién se le exige justificar su presencia o demostrar su mérito para estar allí? ¿Cómo producimos, aunque no lo notemos, las relaciones de obediencia, sumisión, exclusión, en nombre del orden o la excelencia académica? ¿Qué lugar ocupa el disenso, el error, la emoción en nuestras relaciones? ¿Quién pone las reglas del juego educativo y quién tiene margen para cuestionarlas? ¿Cómo se penaliza o invisibiliza la diferencia en nombre de la neutralidad académica? ¿Hasta qué punto se permite o promueve la participación del estudiantado en la toma de decisiones? Pensémoslo. ¿Quién se siente seguro para hablar y quién censura por miedo al juicio o a la represalia? Adelante, compañero. Voy a terminar este espacio de preguntas haciendo algunas preguntas en el orden de la categoría epistemológica, epistémica. ¿Qué tipo de saberes pueden emerger en el aula, donde hay confianza, donde hay apertura? ¿Qué pasaría ahí? ¿Nos asustarían los conocimientos, los saberes, de lo que realmente se puede hablar, de lo que realmente hablan los otros, lo que no está formalmente incluido? ¿Qué tipo de conocimientos quedan excluidos cuando no hay escucha ni reconocimiento mutuo? ¿Qué formas de saber delegitimamos al priorizar solo sobre lo técnico, lo relacional o lo académico? ¿Qué voces se consideran expertas en espacios educativos y cuáles subestimadas o silenciadas? ¿Cómo influyen la confianza, el miedo, la posibilidad de hacer preguntas profundas o equivocarse o incluso pensar críticamente? ¿Estamos enseñando para repetir lo sabido o para imaginar lo que aún no se ha dicho? ¿Qué pasaría si entendiéramos el aprendizaje como un acto relacional antes que como un resultado individual y a veces colectivo, pero sobre todo individual? Entonces, cierro. ¿Qué epistemologías podrían florecer si reconociéramos el valor del diálogo, la ternura, la empatía en el acto del conocer? Adelante, compañero.
Bueno, llegamos aquí a otra de las autoras que me encanta leer, que los invito a leer, Bell Hooks. Es una mujer que ha hablado de la pedagogía transformadora, de, por ejemplo, dice, no puede haber pedagogía transformadora sin amor. El vínculo afectivo entre docentes y estudiantes es una condición esencial para el aprendizaje significativo. Su propuesta parte de una pedagogía interseccional que visibiliza el género, la raza, la clase, la sexualidad. Atraviesan los contenidos y las relaciones de aula. Yo los invito a leer a Bell Hooks, de verdad que nos da toda una propuesta en donde verdaderamente es transgresora, en donde explica que todo tiene que construirse y reconstruirse desde el amor, desde el cuidado, desde la empatía, donde no se trata de sentimientos superficiales, sino de compromisos éticos profundos que realmente permiten esa relación entre docentes y estudiantes. Eh, para Bell Hooks, que además, dicho sea paso, para ella hay que escribirlo en minúscula como parte de sus formas de protesta, nunca verán en mayúscula su nombre. Eh, este vínculo no es un accesorio, digamos, sino una condición indispensable para que ocurra realmente el aprendizaje crítico, significativo y transformador. Adelante, compañero. Eh, entonces, para ella, de igual manera, habla de la interseccionalidad, este, que tiene que ver con todas estas formas de excluir a las poblaciones por edad, por cultura, por identidad sexual, orientación, etcétera. Entonces, cómo todo esto está transversalizado y cómo para Hooks ningún proyecto pedagógico emancipador es posible sin amor. Por supuesto que en América Latina tenemos que hablar de emancipación, sin lugar a dudas. El amor es la base de toda práctica educativa comprometida con la libertad y la justicia. Me permito leer, frente al desarraigo, desamparo, alienación y aislamiento, Reinantes Hooks escribe en su libro con la esperanza de que las diversas formas de amor que irá entretejiendo en sus páginas influyan en nuestras decisiones, refuercen nuestra idea de comunidad y nos mantengan unidos a pesar de las dificultades existenciales y las crisis cíclicas. Esto Bell Hooks lo escribe en el 2014. Adelante, compañero. Bueno, aquí les aporto un par de gráficos para que veamos cómo son las interseccionalidades. Ustedes me dicen si nos falta, nos quedan unos minutos, ¿verdad? Aún. Si tuviera que parar, les agradezco que me avisen unos 5 minutos antes. Sí, maestra. Sí, doctora, por favor, 5 minutitos para cerrar. Gracias. Muy bien. Entonces, sigamos, compañeros. Muy bien. Entonces, aquí les vuelvo a aportar algunas otras formas en que Bell Hooks vincula el amor con el sentido de pertenencia, ¿verdad? Porque entonces vamos a darle paso al otro gran tema, el sentido de pertenencia. Adelante, compañero. Huerta Orozco dice, habla del sentido de pertenencia y de identidad como un determinante de la conducta, desde una perspectiva del pensamiento complejo. Y lo que dice es que, por favor, bueno, quiero contarles una historia brevemente. Hay un padre de familia que se acerca a una muchacha que va a cumplir 15 años y le dice, mire, es que, eh, vea, mejor hagamos una fiesta, pero que no sea muy grande a su hija, ¿verdad? Que no sea muy grande porque podría ser, y le hace todo un recuento de por qué no tan grande y por qué no tan pequeña. Entonces la muchacha se enoja y le dice, mire papá, si es por plata, no se preocupe, mejor ya no hagamos nada. Entonces el papá le dice, no, vea, le voy a dar una semana para que usted lo piense. Y la chica lo piensa y al cabo de la semana le dice, bueno, papi, hagamos, está bien, una reunión. Y cuando el papá llega en la noche, encuentra en la mesita de noche todo lo que ella ¿verdad? La reunión, ¿cómo era? Bueno, para no ir a hacer muy largo el cuento, pues la reunión era que eran invitados, vestidos,
qué y demás. Entonces, la reflexión que hace Huerta Orozco al respecto, adelante, compañero. Es que definitivamente para ella fue importante tomar como todo, tomar conciencia del evento y a partir de allí empezar a elaborar su sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia tiene que ver con la construcción identitaria del entorno, tiene que ver, por ejemplo, cómo ella sabe que para ellos ¿cómo se llama? Su 15 años es importante. Entonces ella se identifica con el entorno, reconocimiento y validación del grupo, por supuesto, que hay todo un grupo que está esperando si va a hacer o no su fiesta. Tiene que ver con la afectividad como base del vínculo, es decir, por supuesto que para ella espera regalos, espera cariños, espera que sus papás puedan hacerle la fiesta. Las experiencias significativas compartidas, por supuesto que la pertenencia tiene que ver con cómo yo desde mi contexto cultural, familiar, educativo, genero experiencias que van a ser significativas y además compartidas. Además, la coherencia entre el yo individual y el colectivo, por supuesto, ¿verdad? Las otras compañeras también van a tener 15 años y posiblemente todas ellas también estén en la misma fiesta. Inclusión activa en los espacios sociales y la seguridad y estabilidad con el entorno emocional. Miren que incluso además de que hablaron con el papá desde su postura le hace ver que sí, que él la va a apoyar, pero que no, la postura era que no quería tan grande la fiesta. Y sin embargo, a pesar de que no hubo un conflicto ahí verbal, sí hubo una seguridad y una estabilidad emocional para respetar la decisión de uno y del otro. Todo esto tiene que ver con el sentido de pertenencia. Adelante, compañero. Entonces, en cuanto al sentido de pertenencia, hemos revisado varios autores, ¿verdad? Y definitivamente el sentido de pertenencia tiene que ver con los vínculos fundantes en la construcción del temprana del sujeto, ¿verdad? Se originan las primeras relaciones, digamos, afectivas con la familia. También tiene que ver con las dimensiones afectivas de la validación y subjetiva y social. Es decir, hay una proporción a seguridad emocional, inclusión y reconocimiento a quienes están en el grupo. También hablamos de territorios simbólicos de significación y arraigo colectivo. Claro, puede establecerse con personas, lugares, símbolos, ideas y es multivalente. Quiere decir, puede surgir por elección, por necesidad o por condiciones impuestas. También esto implica que, digamos, eh, eh, las formas de pertenecer pueden variar según las estructuras sociales, los contextos, las trayectorias de vida. Favorece el desarrollo del ser humano, digamos, al permitirle sentirse parte de un grupo, las afectividades políticas como formas de construcción de sentido, tiene una dimensión afectiva, simbólica y funcional dentro del entramado, es decir, está asociada con emociones profundas como el orgullo, el respeto, la motivación, la validación, ¿verdad? También prácticas éticas, políticas del cuidado y la interdependencia, es decir, se relaciona con la colaboración mutua, la reciprocidad, el cuidado, ¿verdad? Los efectos de disposición simbólica, esto es muy importante porque la ausencia del sentido de pertenencia puede generar aislamiento, exclusión, indiferencia, disfuncionalidad y por supuesto se ve afectada por estructuras como la familia, la religión, esas condiciones estructurales y contextuales que hacen que haya una pertenencia con los, ¿verdad? Con el grupo. Bueno, ahí les pongo autores, por supuesto, la presentación queda para ustedes, entonces ahí ustedes pueden ver cuáles de esos autores hablan de todas estas características en relación al sentido de pertenencia. Por favor, adelante, compañero. Y el sentido de identidad, bueno, también tiene que ver con que es único. Voy a hacerlo más rapidito porque sé que ya casi no hay tiempo. Entonces, la identidad no es fija, ¿verdad? Sino un proyecto ético, político en construcción. Se basa en atributos culturales interiorizados, ¿verdad? Como los valores, los símbolos, las costumbres. Y precisamente son el resultado de todas estas relaciones de poder y de la historia que deben ser leídos críticamente. Es un proceso subjetivo, autorreflexivo
reflexivo, se relaciona con contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Es decir, la identidad está mediada por las estructuras que pueden ser opresivas o liberadoras, según la historicidad del sujeto. También permite distinguirse y reconocerse frente a los demás, incluye una dimensión individual como colectiva, ¿verdad? Esto es como implica la interdependencia política entre un grupo, una persona y otra. Influye en la manera, en la forma en que las personas se posicionan en el mundo, es decir, sus vínculos, sus causas, sus creencias, ¿verdad? Es decir, es ubicarse con una posición ante un mundo pedagógico transformador. Pero también puede ser estable o cambiante según el contexto, las experiencias, implica una necesidad de reconocimiento y además está asociado con la autodeterminación, pero también tiene que ver con las condiciones de comunidad y de pertenencia. Doctora Olga, muchísimas gracias. Si podemos ya cerrar, por favor, con una reflexión final. Bueno, yo quería tal vez irnos hasta el final de la presentación, en donde quería mostrarles unas fotos en cómo esa universidad territorializada hace que los estudiantes puedan participar desde sus acciones. Si por favor sigue para pasarla rápido, por ejemplo, vean ustedes los estudiantes trabajando con otros estudiantes en diferentes zonas del país de difícil acceso, en donde hacemos nuestras propuestas desde la gestión curricular, desde la atención, la formación docente, desde la invitación. Vean esa escuela, por ejemplo, una escuela con muy pocos recursos, no hay aulas, no hay paredes y sin embargo ese es un estudiante nuestro que llega a trabajar en esas zonas rurales, territorializando, haciendo que la extensión sea una actividad curricular que cada día va ganando más espacios en las mallas curriculares de nuestro país. Los encuentros que hacemos con las comunidades, vean las zonas más vulnerabilizadas de nuestro país, ¿verdad? Como las zonas indígenas, también cómo hay una permanente contacto con las comunidades, padres de familias, docentes, estudiantes de las comunidades, una estrategia clara y por supuesto los encuentros vividos. Todo esto de una estrategia pedagógica que propone el programa Esperanza Joven para hacer de un colectivo que trabaja toda la pedagogía del vínculo, la extensión y la territorialidad con sentido de pertenencia y de identidad universitaria. Les agradezco muchísimo el espacio. Un fuerte aplauso para la doctora Olga Guevara Álvarez. Muchísimas gracias, doctora Olga. Y bueno, le haremos llegar de manera física su reconocimiento como ponente magistral en este 26º Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente. Muchísimas gracias y bueno, comentar, saludos. Haremos un espacio, un break, un coffee break, por favor, y continuamos a las 11:20. Vamos a hacer un ajuste en nuestro programa. El día de hoy se va a presentar el panel magistral de la IA responsable, desafíos éticos, regulatorios y de gobernanza, a cargo del doctor Luis Alonso Castro Matei, el doctor Ángel Iván García y nuevamente también subirá el doctor Jorge Bocio a este excelente panel para que por favor nos acompañen en punto de las 11:20. Muchas gracias.